Muy bien. Buenas noches nuevamente a todos los que están conectados, a los que van a ver este video también. Buenas noches. Y estamos en un café con el pastor en esta serie de pláticas que le he llamado Grandes Héroes de la Fe. El día de hoy vamos a hablar de Noé, el hombre que halló gracia delante de Dios. Pero antes de Noé, yo quisiera pues preguntarles a ustedes si alguien se anima, ¿qué es lo que más o con qué se quedaron ustedes de cuando hablamos de Abel, ese gran hombre de la fe? Abel, ¿quién quiere hablar un poquito de Abel? Rápido, así de 1 minuto, 2 minutos. No se desboquen. Ok, Vianey ya agarró la voz. A ver. Sí. Bueno, pues vemos que Abel dio lo mejor de él a Dios, ¿no? O sea, dice que Dios se agradó de él porque él dio las primicias, dio lo mejor. Eh, Él fue un hombre que buscaba a Dios realmente, también buscaba a Dios, buscaba agradarle a Dios, que él le ofreció lo mejor, daba lo mejor de sí, realmente que él no fue con esfuerzo que trataba de esforzarse, ¿no? Sino que realmente quería hacerlo por agradarle, que fue un hombre agradecido más que nada también con Dios por todo lo que él le daba. Ok, ok. Pero ¿qué tiene que ver eso con la fe, Vianey? Bueno, precisamente por fe, porque él sabía que al agradarle a Dios, que agradecerle a Dios, por fe, él estaba dando y que él todo lo que emprendía realmente lo prosperaba a Dios, lo hacía por fe, Ok, realmente que por eso prosperaba, ¿no? Y por eso lo que él le ofreció realmente era lo mejor de él y por fe lo hacía. ok, ok. La excelencia es un resultado de la fe. ¿Ok? Cuando nosotros operamos por fe, damos más de lo que se espera de nosotros, que eso es excelencia. Bueno, y vimos otro personaje la semana pasada, estuvimos hablando de Enoc. ¿Quién nos puede hablar de qué se quedó de esa vida, de la vida de Enoc? Yo, Sí, Alejandrina. pues que caminó con el Señor siempre y que también él tenía una fe y que alcanzó la excelencia. Fue uno de los que, bueno, me imagino que todos los que tienen esa fe como ellos, alcanzan la excelencia. Y pues él caminó, me imagino que siempre y fue algo grande porque pues no todos podemos o no queremos caminar con él o nos detenemos, pero él, y que él no vio la muerte, que él Ujú. fue arrebatado, fue arrebatado. Entonces, Caminar con Dios por la es fe te hace que no ver muerte. Estamos hablando exacto, de lo que hizo Jesús por nosotros, no ver muerte. ¿Qué más? la excelencia también, llegó a Excelencia, la ¿qué más? excelencia. ¿Qué más? Ok, ok. Una familia caminando con Dios también, unas generaciones perfectas que caminaron con Ajá. Dios. Ok, Hallar muy gracia bien. delante de Dios Ok, también. ¿cómo? Hallar gracia delante de Dios Halló también. gracia delante de Dios. Muy bien. Ok, entonces hoy vamos a ver a Noé, el bisnieto de Enoc, justamente. Así es que vamos a dar inicio y iniciamos con Hebreos
capítulo 11 y verso 6. Ahí es donde está la lista de los grandes héroes de la fe, esas personas que Dios presume. Esa es la lista, Hebreos 11, y en el verso 6, todos véanlo en sus Biblias. Yo voy a leer esta primera lectura, esta primera cita, después ustedes participan. Dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Gracias Dios por esta palabra que hoy tú tienes para todos nosotros. En el nombre de Jesús yo te pido que esta palabra sea grabada en el corazón, en la mente, en el espíritu de cada persona, trayendo una profunda revelación de lo que es la vida de fe. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén, amén, amén. Así es que este es el tercer grande héroe de la fe que hace su aparición en este gran desfile de héroes que es el capítulo 11 de Hebreos. Y quisiera que todos ustedes tomaran nota que esta historia, la historia de todos estos tres, y todavía faltan algunos, está documentada apenas en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Llevamos 3 héroes de la fe y todos están apenas en los primeros 6 capítulos de Génesis. Así es que pareciera que desde el mero inicio de la historia del ser humano, Dios nos está mostrando cómo es la vida de fe y lo que puede lograr. Evidentemente en este momento no había ley, no había ningún pacto de ley, todo era una relación mediante la fe con Dios. El primero de esos hombres, como hablamos, fue Abel, que tuvo una excelencia, mostró excelencia en sus ofrendas, excelencia delante de Dios por la fe, y con ella agradó a Dios. El segundo héroe de la fe, eso fue en Génesis 4. El siguiente fue Enoc, que caminó con Dios 300 años y entonces Dios se lo llevó, que no vio muerte, sino que fue traspuesto a la presencia de Dios. Y ahora en el capítulo 6 estamos encontrando la historia extraordinaria de Noé, el hombre que por la fe halló gracia delante de Dios y logró salvar a toda su familia. Así es que vamos a iniciar leyendo esa historia. Si alguien, por favor, nos puede leer Génesis 6, desde el verso 1 hasta el 9, por favor. ¿Nadie? Si no, yo lo leo. ¿Del 1 al 9? Del 1 al 9, por favor, sale, Tete. A ver. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y los engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia,
y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hasta 9, ¿verdad? Sí. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ok. Para que ustedes tengan los datos, habían transcurrido aproximadamente 1600 años de que Dios había creado al ser humano. ¿Okay? 1600 años de la creación del ser humano. Estamos hablando del año 2300 antes de Cristo. ¿Ok? Esta historia la pueden ustedes ubicar año 2300 antes de Cristo. Y en ese tiempo podemos encontrar que toda la humanidad fue encontrada sumergida en una terrible maldad. El pecado había crecido exponencialmente, la violencia era impresionante, según nos relata la palabra de Dios. En el libro de Enoc, es un libro apócrifo no incluido en la Biblia, pero que sí es referenciado por varios autores bíblicos, entre ellos Jesús, Judas, por ejemplo, Pedro también en sus cartas. Dice en ese libro apócrifo Enoc que 200 ángeles de Dios dejaron su posición en el cielo para venir a la tierra y tomar mujeres porque les parecieron hermosas. Esto que nosotros leímos aquí como una síntesis en donde dice que los hijos de Dios tomaron para sí mujeres, está hablando de ángeles que dejaron su posición en el cielo para venir y tomar estas mujeres. Ellos procrearon a partir de ellas a grandes gigantes, los gigantes de los cuales está hablando ahí Génesis 6. Además, les enseñaron cosas espirituales que llevaron a la brujería, a la hechicería, a entender las señales de las estrellas. De ahí salió pues toda esta, el zodiaco, todo esto, la astrología, a ver las señales en el sol, en la luna, todo esto. Estos enormes gigantes, pues evidentemente acababan con los recursos materiales para poderse alimentar y pues los seres humanos vivían con gran incertidumbre. Estos seres, estos gigantes llamados Nefilim, por este libro de Enoc, pues llegaron a comerse incluso hasta a los otros humanos, ¿no? Porque los recursos estaban faltando. Así es que los gigantes empezaron a matarse entre sí, a matar a otros hombres, a comérselos. El que hubieran descendido ángeles y tomaron mujeres, esto generó también una maldad sexual que creció aceleradamente. También se habla de homosexualismo, promiscuidad en todas las acciones, todos los días. Así es que en este marco histórico terrible y social terrible, Dios ve al ser humano ya totalmente corrompido y le duele en su corazón haberlo creado. El propósito de Dios pues era llenar la tierra con su gloria. Había hecho al ser humano a su imagen y conforme a su semejanza, le había dado la autoridad para que para que llenara la tierra con la gloria de Dios, pero pues el hombre se había contaminado con el pecado, primeramente pues por el diablo, cuando fue engañado, y después todavía por estos ángeles que les habían enseñado a hacer lo malo. Dice en este relato ya de Génesis, dice que el designio de los pensamientos de todos los seres humanos ya era solamente lo malo. Todos los pensamientos de la gente ya eran malos.
su maldad había escalado a niveles espantosos, así que Dios decidió, como podemos verlo con gran dolor, exterminar todo lo que había hecho. Pero en medio de toda esa maldad, en medio de toda esa suciedad que había en la sociedad, Dios encontró a un hombre justo, a un hombre que caminaba con él, encontró a Noé, quien halló gracia delante de él, un hombre justo por la fe, un hombre que creía en el Señor y lo buscaba, un hombre que caminaba con Dios como caminó Enoc. Recuerden ustedes, Enoc, cuando tuvo a su hijo Matusalén, cambió radicalmente y empezó a caminar con Dios. Matusalén quiere decir hombre de Dios. Cuando tuvo al hombre de Dios, empezó a caminar con Dios. 65 años lo hizo sin Dios, pero 300 empezó a caminar con Dios. Este hombre, Matusalén, tuvo a otro hijo llamado Lamec. Matusalén fue el hombre más longevo sobre la tierra. Después tuvo a su hijo Lamec, que vivió 777 años. Es una vida completa, 777. Y este Lamec fue el padre de Noé. Si ustedes hacen sus cuentas, hacen los cálculos, yo ya los hice por ustedes, pero esto, una persona estudiosa de la Biblia, pues se detiene, checa los datos, todo. Se podrán dar cuenta ustedes que tanto Matusalén como Lamec murieron en el diluvio, ¿ok? Los ancestros de Noé. Así que Noé fue la cuarta generación de Enoc, una generación bendita para la tierra. Así es que yo quisiera destacar nuevamente lo que la palabra de Dios dice de este bisnieto de Enoc, de Noé. Dice que en medio de todo ese caos, yo subrayé, tengo subrayado en mi Biblia el verso 8 que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esto, ¿por qué me llama tanto la atención ese verso? Porque si ustedes se dan cuenta, todo lo que está diciendo antes es negativo. Todo lo que está diciendo antes está hablando de la maldad de los hombres sobre la tierra, que era mucha, que el designio de los pensamientos del corazón era solamente el mal, que Dios se había arrepentido de haber hecho al hombre sobre la tierra, que iba a raer a los hombres, que iba a raer a las bestias, a los reptiles, a las aves. O sea, toda esa información es así como que ¡ah, terrible! Y en medio de toda esa información espantosa, un texto que sobresalta. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así es que en medio de todo el caos, en medio de todo lo horripilante, en medio de todo lo que pueda suceder, una persona puede hallar gracia delante de Dios. Así es que, como yo les decía la semana pasada, pues hoy día no estamos ajenos a esto. Hoy día nosotros vemos que la maldad de los hombres sobre la tierra también es terrible, es tremenda. Los designios de los pensamientos de los hombres igualmente son siempre para mal. Ustedes vean todas las ideologías que han salido hoy día, sobre todo en la cuestión sexual, todo ello. Pero desde antes, cuando estamos hablando de todos estos sistemas políticos de dominación para el hombre, como el socialismo, el comunismo, en donde hicieron a la gente pobre, las empobrecieron, les hicieron terriblemente daño, en donde la maldad, la violencia crece de una manera impresionante sin que nadie haga algo. Martín les puede contar cómo es lo que sucede en Celaya. ¿Cierto, Martín? Está espantoso lo que sucede ahí en Celaya y en algunas otras ciudades en donde la maldad ha crecido impresionantemente, la violencia impresionante, y simplemente autoridades, tanto federales, estatales, todos voltean para otro lado.
Abrazos, no balazos, dicen por ahí. Así es que el asunto es que la maldad crece, 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 y estamos viviendo en cosas, en circunstancias muy, muy parecidas. Sin embargo, en estas circunstancias se puede hallar gracia delante de Dios y puede haber gente que camine con Dios en este tiempo. Caminó con Dios Enoc, caminó Matusalén, Lamec, Noé, una generación de bien. Dice aquí el verso 9, dice que Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. Perfecto en sus generaciones. Una generación que no se contaminó con los nefilim, que no se contaminó ni sexualmente ni con la maldad que había sobre la tierra. ¿Por qué es esto? Porque sus generaciones eran perfectas. Es decir, que ellos eran verdaderamente seres humanos. No estaban mezclados genéticamente con todos los rollos que hubieron ahí, con los ángeles y todo esto. No, ellos habían permanecido como verdaderos seres humanos, como Dios había creado a la humanidad. Así es que fue seleccionado Noé y su familia precisamente para repoblar al mundo, darle un nuevo inicio, darle un reset a este mundo, a la humanidad, a partir de los principios que Dios había pensado para el ser humano con su imagen y su semejanza en ellos. Así es que Noé, nos dice la palabra de Dios, halló gracia delante de Dios. Pero, ¿qué tan importante es esto, hallar gracia delante de Dios? Bueno, pues si alguien nos puede leer ahí seguido de Génesis 6, desde el verso 9 hasta el verso 18. Lean qué significó para Noé hallar gracia delante de Dios. Génesis 6, 9. Yo lo leo. Sale, Vianey. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Hasta el 18? Hasta ahí, hasta ahí. Así es que, vean, hallar gracia ante Dios significó que Dios hiciera un pacto con Noé. Miren, hallar gracia delante de Dios significa un pacto con Dios. Un pacto. Quien haya gracia delante de Dios se encuentra con un pacto con Dios. En ese pacto que Dios hizo con Noé, había salvación para él, para su esposa, para sus hijos
y las esposas de sus hijos. Fueron ellos los únicos seres humanos que se salvarían del gran juicio que Dios traía sobre la humanidad por medio de ese gran diluvio. Las fuentes del cielo y las de la tierra serían abiertas, de forma tal que la tierra pronto estaría toda bajo agua, pero Noé halló gracia delante de Dios. Así es que la palabra nos informa acerca de sus hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Por qué nos informa acerca de ellos? ¿Por qué eran importantes ellos? Bueno, pues porque a partir de ellos la tierra sería poblada nuevamente. Así es que a partir de ellos tres serían los tres patriarcas a través de las cuales fluiría nuevamente toda la humanidad. Eran los beneficiarios del pacto que Dios hacía con Noé. Pero para que ellos, toda la familia, pudiera salvarse, Noé tendría que construir un arca de enormes proporciones, bajo el diseño que Dios le había dado. Para ese entonces, la palabra de Dios nos informa que no llovía sobre la tierra, sino que había un rocío nocturno que regaba y hacía posibles los cultivos. Así que cuando Dios le advierte a Noé que las ventanas de los cielos serían abiertas, que se romperían las fuentes de los cielos con un gran diluvio, pues era algo que nunca antes había sucedido, ni siquiera chispeaba, no lloviznaba, no sabían qué era eso. Así es que Noé tuvo que creer a lo que Dios le había dicho cuando no había ninguna evidencia física de que esto fuera posible que ocurriera. Así es que sin ninguna evidencia, ni antecedente, ni experiencia, Noé tuvo que creerle a Dios, que Dios le decía que vendría un gran diluvio y que iba a llover. Quiero que ustedes entiendan que hacer un arca de esas dimensiones no la construyó Noé en un día o una semana, ni siquiera en un mes. Construir un arca de esas dimensiones debió haberle llevado años de construir a Noé. Y durante todo ese tiempo de construcción yo quisiera que ustedes pudieran ver que seguramente toda la gente lo criticó, lo cuestionó, se reían de él. Noé creo que les hablaba de lo que iba a venir. Noé les anunciaba lo que Dios les había dicho, pero todo el mundo probablemente no le creía, se burlaban de él, mientras él seguía haciendo esa pues impresionante obra, esa gran nave que nunca antes había sido hecha. Así es que yo me imagino incluso que hasta la propia familia de Noé habrá tenido dudas al respecto. Probablemente le ayudaron a hacer el arca, pero yo me imagino que tendrían dudas, sobre todo cuando entraron todos los animales al arca. Después de los animales entraron ellos, Dios cerró la puerta y no cayó una gota de agua, sino hasta 7 días después. Dios le había dicho a Noé que tenían que entrar, cerrar la puerta, y al 7º día iba a empezar el diluvio. Así es que, no sé qué pudieran haber pasado, no sé si ustedes han pensado en la dinámica familiar que se dio durante esos 7 días. No sé, pero me encantaría hacer una novela al respecto. Esos 7 días serían fascinantes. ¿Qué se imaginan ustedes en esos 7 días? ¿Qué sucedió allí? Animales, ellos en sus habitaciones, no pasa nada. Los que están afuera no pueden entrar, riéndose de ellos. De todas maneras estaban ya aislados.
la única ventana que había daba para arriba, no veían nada. ¿Estaría lloviendo o no estaría lloviendo? ¿Quién sabe? Después al séptimo día, Dios le había informado que empezaría la lluvia, pero pues dado que ellos estaban adentro del arca y todo estaba cerrado y la ventana cerrada y todo, probablemente ni siquiera sabían que estaba lloviendo. Además ni sabían de lluvia porque decía que subía un vapor de agua por el piso. Así es, no conocían la lluvia. No conocían la lluvia. ¿Cómo se va a inundar, no? Entonces, realmente, ¿cómo habrá sido la dinámica en esos días de duda, de crítica, de, ay papá, se me hace que oíste mal, se me hace que ¿qué estamos haciendo aquí, papá? ¿Qué oso? Qué oso, no sé cómo habrá sido la dinámica en aquellos tiempos. Quiero que ustedes vean que Dios le pidió a Noé que hiciera una sola ventana y la ventana no daba hacia afuera, como hoy día nosotros hacemos nuestras ventanas. Dios le pidió que hiciera una ventana, pero viendo para arriba, o sea, en el techo, en la parte superior. Ahí estaba la ventana, la cual evidentemente no podían abrir mientras estuviera la lluvia. Así es que esa ventana tenía que estar cerrada. Esa ventana pudieron abrirla hasta que el diluvio cesó. 40 días con sus noches estuvo lloviendo. Así es que después de 40 días pudieron abrir esa ventana. Era todo el contacto que tenían con el exterior y no podían ver la destrucción, no podían ver la devastación que había sobre el planeta. Lo único que podían ver eran las estrellas, el cielo azul. Una visión maravillosa era la que Dios les estaba dando allí. Solamente tenían una visión celestial, no una visión de devastación y de destrucción. Qué interesante es Dios, ¿no es cierto? Una ventana, pero una ventana al cielo. Tú puedes ver que hay devastación en toda la tierra, que hay violencia, tú puedes ver que se está consumiendo, tú puedes ver que las cosas están terribles. Pero la ventana que tiene una persona que tiene un pacto con Dios, la ventana que tiene una persona que ha hallado gracia delante de Dios, es una ventana para el cielo, es una ventana hacia arriba. Nuestra visión puesta en las cosas de arriba, dice la palabra de Dios, que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en el cielo, donde está el Señor sentado a la diestra del Padre, en vez de estar poniendo la atención en las cosas que están sucediendo alrededor. Nuestra visión hacia arriba, en vez de ver la devastación de la tierra, en vez de ver toda la maldad, en vez de ver todo, pon tu mirada arriba en las cosas del cielo. Esta es la ventana que tiene la gente que está en gracia delante de Dios. 40 días, les digo, con todas sus noches duró el diluvio, pero ellos estuvieron dentro del arca 1 año con 10 días. Hagan sus cuentas allí, léanlo, vean la historia y hagan sus cuentas. 1 año con 10 días estuvieron dentro del arca hasta que recibieron la instrucción de Dios de salir, porque la tierra ya estaba perfectamente seca. En 1 año, Dios había terminado con todo el ciclo de maldad, había reseteado toda la humanidad para dar un nuevo inicio bajo un hombre que caminaba con él, un hombre que caminaba con Dios, con una familia que tenía que aprender a caminar con Dios como lo había caminado Noé. Así es que hallar gracia delante de Dios para Noé significó la salvación para él, para su familia, significó la protección de Dios, una nueva visión celestial y un nuevo tiempo sobre la misma tierra, pero ahora con Dios. Wow, esto es hallar gracia. Lo voy a repetir. Hallar gracia con Dios significó salvación para él y su familia. Yo quiero que lo que veas, que si tú hallas gracia delante de Dios, esto significa
salvación para ti y tu familia. Número 2, gozar de la protección de Dios. Número 3, Dios te da una nueva visión celestial, una nueva visión de grandeza. Y número 4, un nuevo tiempo. Dios te resetea. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Es un reseteo, te están reseteando la vida para iniciar de nuevo, pero ahora con Dios. Pero yo quisiera que ustedes se dieran cuenta que Noé no es el único personaje bíblico que halló gracia. Les voy a hablar de algunos personajes bíblicos que hallaron gracia, no solamente con Dios, sino con algunas otras personas, y todo lo que significó hallar gracia. Por ejemplo, José. José halló gracia delante de Faraón. El resultado es que lo sacó de la cárcel para hacerlo gobernador en Egipto, para hacerlo su mano derecha en el gobierno. Quiero decirte que si tú hallas gracia delante de Dios, serás sacado de la cárcel, de las prisiones de maldad, y Dios te dará una autoridad de gobierno sobre todo donde tú estás y donde te mueves. Te dará el reino te dará el Señor. Nehemías halló gracia delante del rey y fue enviado para reconstruir los muros de Jerusalén con cartas que le daban autoridad y poder, todos los recursos que necesitaría para hacer aquella gran obra. Así es que si tú hallas gracia delante de Dios, Dios te dará autoridad, te dará poder, te dará provisión para reconstruir los muros de tu familia, de tu matrimonio, levantar muros de protección para toda tu familia. Mefiboset halló gracia delante de Dios y, delante de David. Mefiboset halló gracia delante de David y David le restituyó todos los bienes y toda la herencia que le correspondía, aunque era hijo de Saúl, quien lo había perseguido durante muchos años. Si tú encuentras gracia delante de Dios, hay una extraordinaria herencia con la que te está esperando, con la cual tú te vas a encontrar. El Señor te va a sacar de Lodebar, la ciudad de la miseria, para encontrar una herencia de riqueza y gloria en Cristo Jesús. Ruth también nos dice la palabra que halló gracia delante de vos, y aunque no era judía sino moabita, la tomó por mujer y fue la madre de Isaí, la abuela del rey David. Si tú hallas gracia delante de Dios, aunque antes eras enemigo, dice la palabra, y no eras parte del pueblo de Dios, eres injertado en el árbol de la vida, usado por Dios para traer gloria a esta tierra. ¡Wow! ¿Cuántos hallaron gracia? Esther halló gracia delante del rey. Y entonces el rey le dio el anillo de autoridad para que escribiera todo lo que quisiera en su nombre, para que los judíos se defendieran de la amenaza de exterminio que Amán había colocado sobre ellos. Si tú hallas gracia delante de Dios, haciendo lo que a Él le agrada, vas a recibir autoridad del reino de Dios para que escribas en el nombre de Jesús todas las cosas que deben de suceder, y tu palabra tendrá autoridad en el reino de Dios. Esto es hallar gracia, ¿eh? David halló gracia delante de Dios. Lo hizo rey sobre su nación. ¡Wow! María halló gracia delante de Dios y fue muy favorecida. Dios la hizo la madre de Jesús. Así es que Dios quiere formar a Cristo en ti como lo hizo con María, si hallas gracia delante de Él. ¡Wow! Hallar gracia, ¿no les parece extraordinario? Hallar gracia es algo
muy importante, hallar gracia. Y entonces hay algo sorprendente. Nos dice Hebreos 4, 15 y 16. ¿Quién lo puede leer? Hebreos 4, 15 y 16. ¡Yujú! ¿Yo lo leo? Sí, por ¿Sí me favor. escucha? Sí. Bueno, porque no, ajá, es 15 y 16, porque no Ajá. tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Wow! Entonces, vean nada más. Noé halló gracia delante de Dios, se salvó su familia, un reset, dio inicio. ¡Wow! David halló gracia delante de Dios y fue proclamado rey. María halló gracia delante de Dios, la madre de Jesús. Vimos todos los otros personajes que hallaron gracia, ya sea con el rey, con el faraón, y todas las cosas que sucedieron. Simplemente esas historias son sombra, son un símbolo para que nosotros veamos lo que Dios hace con nosotros. Bueno, pues aquí en Hebreos nos dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia a través del sacrificio de Jesús. ¿Para qué nos acercamos al trono de la gracia? Bueno, pues dice aquí, para hallar gracia, para hallar gracia. ¿Cómo puedes hallar gracia delante de Dios? ¿Tú puedes hallar gracia delante de Dios como la halló Noé? ¿Puedes hallar gracia delante de Dios como la halló David? ¿Puedes hallar gracia delante de Dios como María? ¿Puedes hallar gracia delante de Dios como halló José gracia delante de Faraón? ¿Puedes hallar gracia delante de Dios como Nehemías delante del rey? ¿Puedes hallar gracia como Esther delante de Asuero? ¿Puedes hallar gracia delante de Dios? Sí, ¿cómo? Entrando a su presencia, al trono de la gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. Cuando tú crees en la obra de Cristo Jesús, en la obra redentora de lo que Él hizo por ti, entonces tú estás entrando allí, tienes acceso al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro delante de Dios. Así es que tú ya escuchaste todo lo que ocurre cuando tú hallas gracia. Así es que puedes venir al trono de Dios, caminar por la fe junto al Señor en el camino de santidad y encontrar gracia delante de Dios. Quiero que entiendas entonces, el nuevo pacto de la gracia de Dios es un arca edificada para que entres tú y toda tu familia. El apóstol Pablo así se lo dijo al carcelero, ¿te acuerdas? Al carcelero de la ciudad de Filipos. Así le dijo el apóstol Pablo. El carcelero llegó con él y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú hallas gracia delante de Dios y puedes meter a toda tu familia en el arca que Dios ha preparado de salvación, un arca preparada por Él, edificada por Cristo Jesús, un arca de salvación para todos nosotros. Ahora, pero yo quisiera que tú encontraras algo. Esta arca que Dios puso, este tiempo de gracia, tiene un tiempo perentorio, un tiempo establecido para las personas. Llega un momento en que la puerta se cierra. Quisiera que notaras muy claramente en el relato bíblico
que dice la palabra de Dios que Dios fue el que cerró la puerta. No fue Noé. Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cerró la puerta, nadie pudo entrar después. Cuando todos los demás, quisiera que se los imaginaran, los nefilín, los grandes gigantes, los que no eran tan gigantes, los que se habían mezclado, los que no habían creído en Noé, los homosexuales, las lesbianas, todos los que hacían todo su relajo en ese tiempo, los violentos, los asesinos, los ladrones, todos los que vivían ahí que no le hicieron caso a Noé para nada, vieron que empieza a llover y que se empiezan a desbordar, empiezan a haber ríos y empiezan a salir aguas de las profundidades de la tierra y empieza a salir agua y lluvia y que se empieza a inundar todo. Yo me imagino que todos corrieron rápidamente para intentar entrar en el arca que había preparado Noé. Me imagino a los grandes gigantes con todas sus fuerzas pegándole a la puerta para abrirla. Ellos dijeron, nosotros sí podemos abrirla, pues si somos gigantes. Pero la puerta no se abrió. La puerta había sido cerrada por Dios y cuando Dios cierra la puerta nadie la abre. Cuando Dios abre una puerta nadie la cierra. Y cuando Dios cierra una puerta nadie la abre. La puerta Dios la abrió. Dios abrió una puerta para el cielo que es la gracia. Está abierta y nadie la puede cerrar. Pero llega el momento en que se cierra la puerta y entonces ya no se puede entrar. Así es que hay un tiempo establecido, hay un tiempo para que tú puedas entrar con toda tu familia. Después de que llega ese momento, que puede ser nuestra muerte aquí en la tierra, que puede ser un accidente, que puede ser que Dios mismo diga hasta aquí, ya no hay más oportunidad, ya no hay salvación, ya no hay otro día de salvación. Así es que yo quiero que tú veas algo importante aquí. Hay una sola puerta de acceso al arca. Esta puerta de acceso al arca es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la puerta de acceso al arca. Nadie llega al Padre si no es a través de la fe en Jesús. La misma palabra nos dice, no es por obras para que nadie se gloríe. No es por formar parte de una religión. No es por ser una buena persona. No se entra en el arca por ser pobre. No se entra en el arca por haber sido víctima de alguna injusticia. Tampoco se entra en el arca por haber sido una persona que ha soportado alguna enfermedad con gran abnegación. La gente del mundo piensa que una persona que ha soportado todo tipo de sufrimientos es un santo. No sé por qué le dicen así. Una esposa que ha sufrido los golpes de su esposo, dicen, es una santa. Dios mío, ¿de dónde dicen eso? Una persona que ha soportado enfermedades es un santo. Una persona que soporta las injusticias es un santo. No, de ninguna manera. El arca tiene una puerta. Y esa puerta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así es que no hay otra embarcación que pueda salvarte del tiempo de juicio que viene sobre el mundo entero. Solamente la fe en Jesucristo te resetea. Solamente la fe en Jesucristo te da un nuevo inicio y todos los privilegios que hemos encontrado aquí de hallar gracia delante de Dios. No hay otra embarcación posible. Así es que yo quisiera terminar nuevamente leyendo por donde empezamos, Hebreos 11:7, porque es, no sé si ustedes lo notaron, pero es una palabra de mucha
fe, de mucha luz, pero también es una palabra terrible, es una palabra contundente. Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, como es el diluvio, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, escúchenlo bien, por esa fe condenó al mundo. Escúchenlo bien. La fe de Noé condenó al mundo. Pero él fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mucha gente no cree en esa arca que ya está lista, que está preparada, que Jesús ya llevó los pecados de todos. Muchos dicen, pues yo no necesito el perdón de nadie, yo soy bueno, yo no le hago nada mal a nadie, yo no necesito de tu Dios, yo soy libre pensador, yo tengo otros datos, como dijera un personaje popular hoy día. Sin embargo, yo quiero que ustedes vean que la fe que ustedes pueden tener, la fe en el Señor Jesucristo, los salva a ustedes, los salva a su familia, pero esa misma fe está condenando al mundo. Mi fe me da herencia de parte de Dios. Mi fe trae salvación para mí y mi familia, pero mi fe condena al mundo. Yo trabajo para salvar a las personas, sacarlos del mundo y meterlos en el reino de Dios. Pero todo aquel que no lo cree, mi fe está condenándolo. La fe de Noé, teniendo lista el arca, hizo posible la condenación para todo el mundo. La fe de Noé condenó al mundo y tu fe la condena también a un destino de muerte. Pero tú eres un heredero de justicia que viene por la fe. ¡Wow! Gracias a Dios. Sí, levantaste la mano, Rebe. Ay, sí, pastor, pero creo que ya la entendí. Lo que pasa es que no me caía el 20 de saber que por la fe condenó al mundo. O sea, que nosotros creemos, nos salvamos, pero los demás, chiras pelas. Sí, claro. Tu fe condena al mundo. Existen dos cosas, el reino de Dios o el mundo. No hay un intermedio, ¿no? No hay un gueto intermedio, ¿no? Que estoy entre el reino y el mundo. No hay un gueto, no existe. O sea, existe el reino de Dios y el mundo. Los que están en el reino de Dios es por su fe, pero la fe del reino de Dios condena al mundo. Y nosotros, entonces, a ver si no me hice bolas, entonces nosotros al tener el ministerio de la reconciliación, ¿acabamos con esa condenación para el mundo? Cuando una persona se reconcilia con Dios, sí, pasa al reino, ¿no? Entra por la fe, entra ahí, entra al reino de Dios. Por la fe, naciendo de nuevo, entran al reino de Dios. Ok. Nosotros tenemos ese ministerio, que nadie se pierda. Sí. Pero nuestra fe ya está condenando al mundo. Sí, Elizabeth. Lo que entiendo de esto es que ellos son condenados cuando nosotros les predicamos y no creen. Sí, correcto. Así es como se condenan. Ah, ok. Pero toda persona que no cree en el Señor Jesucristo ya está condenada. Pero si nosotros les predicamos, se salvan. Y si no, dice la palabra que Jesús no vino a condenar a nadie, sino a salvar a las personas. ¿Ok? Pero ya estaban condenadas desde antes. ¿Sale?
vino para salvarnos. El estado de condenación es como la oscuridad, ¿no? La oscuridad existe a menos de que haya luz. La condenación existe a menos de que haya salvación. La salvación vino por medio de Jesucristo. Se toma a través de la fe. El que toma la fe recibe salvación, se mete en el arca. El que no, está condenado. Sí, Goyita. Sería como que dice en Juan 3, 17 y 18, ¿no? Que dice dice, ¿por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Exacto, Goyita. Exacto, agarraste el pasaje correcto. Ahí está. No lo dice en Juan 7 y 18. Correctísimo. Allí lo tienen. Allí lo tienen. Así es que, nuevamente, el arca tiene una puerta y una sola ventana. ¿Okay? El arca tiene una puerta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y una sola ventana que ve hacia el cielo. No ve hacia la devastación. No ve hacia la destrucción. ¿Nuevamente levantaste tu mano o no la bajaste, Eli? No la bajó. Ah, ok. Es que no sé mucho de esto, apenas estoy aprendiendo. No te preocupes, está bien, no te preocupes. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Nadie. Silencio. Sí, que sí. Por favor, repite la cita que dio esta Juan 3, 16, 17 y 18. Ah, ok, gracias. Me dijo que estuvo de volada. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí. Digo, Rebeca. finalmente Jesús también dijo, yo soy la puerta, por mí podrán El que entrar. por mí entrare, así es, yo soy la puerta. Nuevamente, la puerta es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este es un texto importantísimo. El carcelero le preguntó, ¿qué debo hacer para salvarme? Creer en el Señor Jesucristo. Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Jesús le dijo, es como la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto. Así el Hijo del Hombre será levantado. Todo aquel que voltee y lo vea será salvo. ¿Alguien más? No. Ok, bueno. Pues, Kamayupaka, Eiji, para despedirnos de todos. Ok, bueno. Buenas noches. Que Dios les bendiga muchísimo. Y ya escucharon, o sea, tienen que meter a su familia allí. Noé pudo haber entrado con su esposa, pero metió a sus hijos y a sus esposas también. ¿Okay? Así es que metan a la familia, metan a los hijos, metan a todos en esa arca de salvación que Cristo ha preparado para nosotros. ¿Sale? Dios les bendiga. Buenas bye, noches, bye. saludos a todos. Buenas noches. Bye. Bye. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, gracias. Bye.